¿Cuál es el papel de FACME, sobre todo en un asunto tan diferente para, pues, no es lo mismo alguien que una especialidad médica que una médico-quirúrgica que una quirúrgica? ¿Cómo se homogeneiza? En ello estamos, ¿no? Un poco, bueno, pues cogiendo el reto que lanzaba José Luis. Yo creo que la reunión del otro día precisamente iba en ese sentido, ¿no? Es decir, yo creo que FACME tiene que ser el aglutinador precisamente de estas opciones que están encima de la mesa. El otro día se vio bastante claramente las opciones que hay, que las apuntaba perfectamente José Luis. Es decir, las dos sociedades de primaria apostaban por esa doble evaluación, la evaluación de lo que sería la parte curricular e informativa y la evaluación por competencias, que a nosotros también nos parece que es fundamental. Y desde el punto de vista de todas las sociedades, no olvidemos que hay un trabajo tremendamente hecho, que ya está encima de la mesa, que es las competencias diseñadas por cada una de las especialidades a raíz de la troncalidad. Es decir, es un trabajo que ha llevado mucho tiempo, 2 o 3 años, que está prácticamente terminado en casi todas las especialidades, y lo que hay que buscar es una herramienta, porque yo creo que a todos nosotros lo que nos interesa es al final facilitar a cada uno de los asociados de cada una de las sociedades algo que le facilite de una forma sencilla el cumplir con algo que inexorablemente va a venir, que evidentemente hay que presentarlo de una forma amable, como dice el borrador de recursos humanos, voluntaria, en fin, de una forma pausada, pero es indudable que esto es, en fin, una obligación ética y una obligación social. Claramente, ¿no? La sociedad nos lo demanda, ¿no? Como decía muy bien Arcadi, si para el carnet de conducir nos exigen pasar un determinado tipo de prueba, para seguir siendo médico tendremos que ir demostrando lo que ya hacemos, por otra parte, claro, que no es nada del otro mundo ni es nada nuevo, es algo que venimos haciendo, que lo que hay que hacer es reglarlo. Resumiendo a la pregunta, la voluntad de FACME, ¿cuál es? Aglutinar todas las opciones, presentarlas a todas las sociedades, aprovechar los recursos existentes de las, digamos, 3 sociedades que son las que han avanzado más en el terreno, Semergen, SEPAR y SEN, presentárselo a las sociedades, ver qué es lo que están dispuestas estas 3 sociedades a darle al resto de las sociedades o a facilitarle, y a partir de ahí tomar decisiones, ¿no? Pero yo creo que lo que no podemos hacer de ninguna manera es volver a estar 3, 4 años trabajando sobre algo que 3 sociedades le han dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo, y que no se aproveche, porque para eso somos una federación. Entonces debemos aprovechar los recursos que tenemos y elegir lo mejor o hacer una mezcla. No sé cuál será la solución. Desde luego lo que no puede ser es que todos estemos en la carrera de hacer cosas teniendo ya una base más que fiable hecha, ¿no? Y sobre todo insistir, y me parece muy adecuado lo que dice José Luis, el insistir en lo que son la evaluación por competencias. Creo que la otra evaluación también es importante porque es muy sencilla, porque es más fácil de hacer, pero la evaluación de competencias, bueno, siendo un poco más compleja, pero siendo viable, como ya alguna sociedad la tiene, pues creo que hay que ponerla encima de la mesa sin ninguna duda, ¿no? Habéis hablado del símil del carnet de conducir, pero el carnet de conducir, renovarlo es obligatorio. El desarrollo profesional continuo, tal y como estaba en el borrador de recursos humanos, hablaba de la voluntariedad. ¿Esto es un paso para que acabe siendo obligatorio o medir ese desarrollo profesional continuo obligatorio? No sé quién quiere responder a esa pregunta. Yo quiero hacer un comentario. No me inquieta demasiado eso. Hay que ser suave, lo he comentado al principio. Si empezamos a hablar de obligatoriedad, entramos en crisis. Hay muchos problemas, ¿no? Pero hay 2 que me inquietan especialmente. Uno es convencer a nuestros colegas de que hay que ir por aquí, convencerles de que entren 200 y pico mil médicos en España, que esto es algo que nos interesa,
lo cual no es fácil, para eso está este tipo de... Yo vengo aquí absolutamente convencido porque esto es un escaparate en el que nos permite convencer a nuestros colegas de que esto es interesante. Confío, ¿sabes en qué confío en ese aspecto? En que la iniciativa sale de las sociedades científicas, no de la administración. Yo confío en eso. Y otro gran problema que veo, no sé, probablemente, porque en lo demás coincidimos todos totalmente, lo que ha dicho José Luis, lo subrayo absolutamente. El otro gran problema es ponernos de acuerdo a nosotros con la herramienta. No es fácil eso. Ahí confío en dos. ¿Por qué? Porque cada uno es de un padre y una madre y porque ya nos conocemos todos. Se dice fácil, pero luego cuando empiezas al detalle nosotros hemos tenido grandes problemas, ¿no? Porque los expertos de asma tenían que ponerse de acuerdo, los expertos ponernos de acuerdo en las vídeos de... Entonces yo confío ahí en dos cosas. Una, en que está Arcadi igual guiándonos, que hay que ir de la mano de la OMC totalmente, y confío en que ya todo el mundo empieza a ver a Fagme como algo verdaderamente interesante. A raíz de este lío con Farmaindustria, de repente los médicos nos hemos dado cuenta de que Fagme puede ser interesante, y aquí, como decía José Luis, tiene un papel fundamental, dificilísimo, y ahí confío en las habilidades sociales de Benjamín, que tiene que seducir es la palabra, seducir, porque no puede presionar, no puede hacer nada, tiene que convencer a 40 asociaciones científicas. Entonces eso es un reto, pero yo confío en él. Ahí es donde veo las dificultades. No me preocupa la administración que nos acaba de dar permiso, quién lo firma, eso yo creo que llegaremos a acuerdos. No le veo. Y la obligatoriedad yo ahora ni hablaría de eso, porque pondría los pelos de punta. Esto es una cosa voluntaria. Yo le agradezco a Alberto, en fin, esas palabras, que evidentemente esto no es un trabajo mío, es un trabajo de Fagme y es un trabajo de todas las sociedades. Al final tendremos que ponernos de acuerdo, un poco repitiendo lo que se decía al principio, porque si no nos ponemos de acuerdo y no ocupamos ese espacio, lo van a ocupar por nosotros. Y no quiero dejar de recordar que en este país ya hay un precedente, hay una comunidad autónoma que ya ha dado pasos, en fin, importantes en el sentido del desarrollo profesional. Y creo que esto es algo de los profesionales, sin duda. Solo tres cosas muy concretas. Yo sí creo que hay unos criterios que tiene que cumplir el desarrollo profesional. Y además yo creo que hay un cierto grado de consenso. Todo pasa por lo que decía antes, que sea progresivo, que sea amable, pero debe ser comprensible, debe poderse implementar fácilmente, debe estar muy bien estructurado, debe no ser punitivo, porque si es punitivo eso no lo vamos a poder vender a nuestros compañeros y me parece que además es muy razonable, debe basarse en indicadores muy definidos previamente, debe ser voluntario, sin ninguna duda. Otra cosa importante, y ahí tiene un papel fundamental la Organización Médica Colegial, debe ser homologable a nivel internacional y, desde luego, el ejemplo que tenemos de una comunidad autónoma debe de ser homologable para todo el Sistema Nacional de Salud. Lo haga quien lo haga, pero lo que se haga en Galicia debe ser válido para Euskadi o para Cataluña o para Valencia o para Andalucía. Yo creo que esos son criterios absolutamente inexcusables. Hay dos o tres temas que me gustaría que abordáramos en el poco tiempo que nos queda hasta acabar el debate. Uno es, ha hablado Benjamín Abarca de que no debe ser punitivo. Pero entonces, ¿qué pasa con el médico que no supera la evaluación? Esa prueba de mínimos, porque sí que parece que se está de acuerdo en que la plataforma evaluadora tiene que ser una prueba de mínimos, y el médico que no la supera, ¿qué va a ocurrir con él? Bueno, yo creo que debe ser voluntariedad absoluta un cierto tiempo. En los países europeos hay la mitad aproximadamente de países que tienen certificación que es voluntaria en 13 o 14, hablo de memoria. Estos son datos sacados de la Comisión de Coordinación de las Sociedades Científicas, hablo de memoria, de septiembre de 2015, donde analizaron todo lo que estaba pasando en Europa. Esto se presentó a los 6 miembros de la comisión, 2 de SENCI, 2 de SEM, 2 de SEMERGEN, y la mitad eran voluntarias. Yo creo que hay que ir sembrando, lo decía al principio, para que dentro de 4, 5, 6, 8, 10 años sea obligatoria. Yo creo que en este momento
no puede ser obligatoria, tampoco puedes tener un carácter, obviamente, como decía, punitivo, tienes un carácter muy estimulador, muy formativo. Una prueba de mínimos, es una prueba de mínimos. Es decir, el médico de familia no tiene que saber cómo tratar la cirrosis pulmonar. Tiene que hacer consejos, no hay que fumar, y tiene que saber cuándo pedir una espirometría. Hay conceptos básicos que el mapa de competencias recoge y que estoy seguro que el 80% de los médicos lo saben. Es más, nosotros hemos detectado en los pruebas piloto que la inmensa mayoría sabe lo que hay. Quizás fallan en técnicas de evaluación más de tipo razonamiento clínico, como scripts, etcétera, ¿no? Pero lo que son la interpretación de imágenes, o como puede ser, por ejemplo, los test o casos clínicos, son casos muy habituales que un médico que pase consulta resuelve casi con toda seguridad. Otra cosa es aquel médico que está apartado del servicio por motivos de todo tipo, muchos políticos, como usted actualmente, y se incorporan al cabo de 20 o 25 años a ejercer la profesión. Ese médico tiene que pasar obligatoriamente por una evaluación de competencias. Es como el médico extracomunitario que viene a nuestro país. Es necesario que ese tipo de acciones se experimenten, entre comillas, como nos dijo el Ministerio, afortunadamente. Yo que todavía era presidente Benjamín, pero hace 2 o 3 años ya nos dijo Javier Castroleza, intentemos probar este tipo de pruebas en lo que sería la gente que tenemos necesidad de evaluar competencias. El médico extracomunitario que viene a nuestro país y que ingresa con un título, no sabemos qué pasa. Y aquellos profesionales, reitero, que no ejercen la profesión durante muchos años, que hay muchos, no pueden incorporarse al día siguiente a pasar consulta. Es un compromiso ético y social de la sociedad científica. Nosotros somos responsables de que esos médicos estén formados y puedan ejercer la profesión con arreglo a la necesidad de actualización de conocimientos. Por tanto, voluntariedad, gratuidad, la deben de formular las sociedades científicas, ese tipo de evaluaciones. Claro que sí, no podemos permitir que la evaluación la hagan no científicos, lo decía perfectamente Arcadi. Y luego tiene que ser, en principio, progresiva, para que dentro de X tiempo pues la gente sepa que tendrá que pasar por un programa de mínimos para poder recertificarse. Eso es la visión que tengo personalmente. Yo procuro no opinar ahora en estas cuestiones que habéis estado entrando en recertificación, porque creo que no es mi papel aquí. Pero al hilo de lo que han dicho los compañeros de la mesa, me parece que hay un concepto que sería bueno que lo tuviéramos claro, y sobre todo los médicos, no solamente aquí, que yo creo que lo tenéis claro, pero es un problema semántico. Habéis hablado, yo creo que los tres, y tú también, Marcos, de prueba. El desarrollo profesional no es una prueba, el desarrollo profesional es un proceso que dura 6 años y que se supone que tú lo que almacenas son datos, informes, pruebas, no una prueba, sino informaciones que te permiten luego asegurar lo que sea, ¿no? Será un certificado de haber asistido a un curso, será el resultado de una auditoría, de un audit, será haber pasado un taller y haberlo aprobado con una nota, en fin, tú vas almacenando a lo largo de ese proceso una serie de elementos que te permitirán luego pasar ese proceso, ¿no? Poder constatar que durante estos 6 años tú has hecho de médico, y hacer de médico consiste en ver pacientes, estudiar, formarse, investigar un poquito, en fin, o sea, hacer de médico son muchas más cosas y tú las vas guardando. No se trata de que el mes antes de mandar los papeles para recertificar diga, Dios mío, ¿ahora qué tengo que hacer? No. Si tú cuando has ido a un congreso lo pones allá, pues ya lo tienes. Si tú cuando has pasado un audit, pues lo tienes allí, pues allí que lo pones. El momento en que dices, bueno, han pasado 6 años y ahora solicito la recertificación, no debe generar un trauma, al contrario, debe ser algo natural, algo absolutamente natural. De hecho, el programa que tiene Semergen es muy bueno y está muy bien, pero el que tienen otros también, o sea, permite, los programas informáticos, eso permiten pues ir almacenando todo eso. ¿Y qué pasa?
el proceso se suspende, que es por lo que quería yo hacer esa introducción. No, el proceso no se suspende. Es posible que te falte algo. Bueno, pues si te falta algo, pues se lo pides. Oiga, mire, han pasado los 6 años, usted tenía que presentar A, B, C y D, y A y B los ha presentado, C no, y el D le falta un pelín. A ver, le doy 1 año y termíneme de poner esto sobre la mesa. No se suspende el desarrollo profesional, ¿no? Sino que lo que hace es ayudarte a ir manteniendo esa competencia. Si encima el programa informático es bueno y te va avisando, porque cuando llevas ya 1 año te dice, pues ya has almacenado el 20% de las cosas que te pedían, solo te queda el 80%. Y cuando llevas 3 años te dicen, ya llevas el 80%, pero cuando te quedan 6 meses te dice, te siguen faltando el 20%. Bueno, pues tú sabrás que tienes que recoger las historias de los que no fuman o de los fumadores, las historias de no sé qué. El programa informático tiene que ayudarte a dirigirte, ¿no? A dirigirte a que nadie se sienta traumatizado. En cualquier caso, como lo tenemos que explicar muchas veces, porque la gente lo primero que piensa es, ahora vendrá alguien y con cara muy seria me va a examinar, no, es un proceso amable, en el cual, al final, en el peor de los casos, te dirán que le falta eso, hombre, a ver, póngalo. Yo quería añadir, fíjate, bueno, estoy absolutamente de acuerdo con Arcadi, ¿no? Es decir, no es una prueba, no es un examen. Yo lo defino muchas veces, yo he participado en el desarrollo de mi sociedad y lo defino con una frase muy simple que es la mochila, ¿no? Es decir, es la mochila que tú vas cargando durante X años y cuando la necesitas la pones encima de la mesa. Lo que tienen que conseguir los programas informáticos que se realicen es, primero, que sea muy fácil de introducir todas esas cuestiones que a lo largo de X tiempo las vas haciendo. Segundo, que te digan aquellas carencias que tú puedes tener, aquellas competencias que tú no has cubierto, es decir, lo que decía Arcadi, que te vaya avisando de que no has cubierto determinadas áreas. Y la tercera, no olvidemos, esto lo que pretende es que yo sea un profesional competente y actualizado. Ese es el trasfondo de todo esto. Entonces, las sociedades, los colegios, tenemos la obligación también de dar respuesta para cubrir aquellas cuestiones que no has llegado por la razón que sea. Es decir, que todo esto es un continuum, desde el continuum del aprendizaje al continuum de todo el proceso, y desde luego de ninguna manera, por eso yo insistía mucho en lo de punitivo, de ninguna manera se puede ver como un examen o como una prueba. Simplemente es tu mochila de tus años que estás haciendo todos los días, construyes todos los días, y que en un determinado momento, si tú quieres recertificarte, te puede faltar una determinada área competencial. Bueno, pues tu sociedad tendrá, evidentemente, que dar solución a esos temas, ¿no? Yo creo que por eso es muy importante esta pedagogía que estamos haciendo hoy y la que tendremos que hacer muchas más veces, ¿no? Nos quedan algunos temas por abordar. Sí que es verdad, hemos hablado del papel de los congresos y yo creo que esto sería mejor objeto de un debate aparte porque vendría muy cargado de temas. Así que, si os parece, vamos a comenzar una ronda de conclusiones muy breves y antes empezábamos con Alberto. Yo creo que es ocasión de que empecemos por José Luis esta ronda de conclusiones. Bueno, yo creo que Semergen apuesta por la hoja de ruta que firmamos en septiembre de 2015 con la OMC. Creemos firmemente que la valencia de la colegiación se puede unir de la mano de los colegios de médicos a lo que sería la formación, desarrollo profesional y vincular la recertificación, siempre que se pueda vincular lo que serían las herramientas informáticas que evalúan competencias dentro de lo que serían los colegios de médicos, que es un mecanismo puramente informático y creemos que no es complicado. A partir de aquí también decir que Semergen apuesta por una evaluación global, donde se puedan medir, evaluar de una manera sencilla, práctica, nunca un examen. Reitero, estoy de acuerdo con el proceso, claro que sí.
Lo que pasa es que tenemos que detectar qué carencias tiene mi compañero, aunque defectos tiene en su currículum. Entonces lo que apuesta es precisamente por evaluar de una manera sencilla conocimientos, habilidades, el desempeño, lo que hacemos todos los días de manera sencilla, y por supuesto unirle ahí el currículum vitae. Y finalizar diciendo que Semergen pone a disposición de la OMC, colegios de médicos, como estamos ofreciendo por toda España, ya con diversos convenios con colegios de médicos, nuestra herramienta informática, y también a FACME, para que FACME, yo creo que es, como decía al principio, es el organismo clave en poder avanzar de una manera clara y contundente de cara a la administración pública y de cara a las autonomías, en el sentido de que las científicas son las legítimas evaluadoras de las competencias de los médicos de familia en España. Muchas gracias, José Luis. Arcadi. Bueno, no es una conclusión de la mesa, porque no ha salido mucho el papel de la Administración, pero yo, para redondear, creo que sería muy difícil sacar una conclusión final sin decir que el proceso de la recertificación en España, siglo XXI, con la Ley General de Sanidad, con la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, la Administración juega un papel. Cerrar los ojos a que la Administración juega un papel es un error. Entonces la pregunta es, bueno, ¿quiénes son los actores? Los actores, además del médico, que es el principal, las instituciones que participan son las sociedades científicas, los colegios profesionales y la Administración. Es un taburete. El taburete tiene 3 patas. Si le quitas una, se cae. Olvidaros si no jugáis a construir un taburete con 3 patas. Es absolutamente necesario que el proceso contemple la participación de los 3 actores. Sin uno de los actores, eso no funcionará. Funcionará a medias, funcionará un poquito, pero no funcionará. Los 3 actores son necesarios, por lo tanto, han de ponerse de acuerdo, ¿no? ¿Puede recertificar la Administración sola? Sí, claro que lo puede hacer. En Andalucía intenta hacerlo. No es una recertificación lo que hace, eso es una carrera profesional, a mi entender. Pero, en fin, está muy cerca. Puede hacerlo. ¿Qué pasa? Pues que eso se convierte en un acto funcionarial y a la larga pues se desprestigia, ¿no? Los colegios solos no pueden recertificar, pueden hacer lo que hacen, que es valorar lo que es competencia de los colegios. Y las sociedades científicas, cada una por separado, ¿puede hacerlo? Sí, puede hacerlo, pero no llegará muy lejos, llegará a sus asociados. Hay que juntar a los 3 y en este momento lo que parece que yo creo que todos los responsables de colegios y sociedades han sido conscientes es que han de ponerse de acuerdo, ellos dos, colegios y sociedades, para decirle a la Administración, mire, nosotros somos 200.000 médicos que pensamos así y queremos hacer eso. ¿Le importa que lo hagamos los 3? Y la Administración lo sancionará, porque sanciona siempre lo que quiere la mayoría. Ahora, si va a Semergen, si va a Senfic, si va a SEPAR por separado a decirle yo quiero que me sancione mi sistema, trabaje usted, ya lo miraré. Por lo tanto, me permitiréis que le robe una frase que dice mucho Serafín Romero, el presidente de la OMC, que dice que solo corro más, pero juntos vamos más lejos. Pues esa es la idea. Muchas gracias. Benjamín. Totalmente de acuerdo, yo lo suscribo en todos sus aspectos, ¿no? Yo haría la primera reflexión diciendo que esto es un cambio de paradigma, ¿no? Es un cambio de paradigma importante que va a llevar su tiempo, inexorablemente, que no podemos pretender que esto, en fin, se ponga en marcha y nuestros compañeros lo entiendan en un año ni en 2, que se necesitará un trabajo pedagógico importante y de explicarles lo que es, que no es justamente ni punitivo, ni es examen, ni es prueba, ¿no? Lo siguiente es que hay unos actores absolutamente necesarios, yo creo que esas 3 patas que dice Arcadi coincido con él, y desde FACME tenemos una obligación muy clara. Por un lado, intentar que
las administraciones, porque con el Consejo, con los colegios, estamos, en fin, totalmente de la mano y, bueno, muchas sociedades han firmado convenios específicos, pero FACME, específicamente con el Consejo General, en este tema está, en este y en otros temas, pero en este tema está yendo absolutamente de la mano y lo que tenemos que hacer es, bueno, pues, intentar que la administración, bueno, pues dé los pasos, las administraciones den los pasos oportunos. Y por nuestra parte, reiterar también lo que dijo Arcadi. Si pretendemos que este proceso, yendo de forma individual, va a ir adelante, creo que nos equivocamos de medio a medio. Por eso, FACME va a poner todo el empeño, y lo está poniendo, para que esto sea una cosa colectiva. Y a través de la federación, todas las sociedades, cada una evidentemente con sus competencias específicas, pero tenemos mucho que compartir, que no, tampoco salió lo que eran las competencias generales o las competencias transversales, pero si no vamos de la mano, nos van a ocupar los espacios, porque pretender ir a cada una de las comunidades autónomas, cada sociedad, contándole que tiene su desarrollo profesional, evidentemente es un inviable. Otra cosa distinta es ponerle encima de la mesa a las administraciones: esto es el proyecto y aquí están todas las sociedades al unísono. Ese yo creo que es el camino para conseguir el éxito en este proyecto. Muchas gracias, Benjamín. ¿Y Alberto? Bueno, pues totalmente de acuerdo. Yo me voy a limitar, con el DPC no veo ningún problema, todos los médicos. Me gustaría hablar a los médicos, a cada uno de ellos, no a los neumólogos, sino en general, convencerles de que esto es muy interesante. El DPC, insisto que no todo el mundo lo va a parecer muy bien, porque es una forma, digamos, actualizada de seguir formándose. La certificación, que es probablemente lo que crea un poquito de tensión en mis compañeros de toda España, médicos, pues yo les diría que efectivamente las tres patas son necesarias: la administración, los colegios y las sociedades científicas en esta historia, pero la iniciativa la estamos llevando las sociedades científicas y deberíamos seguir llevando la iniciativa de las sociedades científicas, por supuesto con las otras dos patas de la administración, por supuesto, pero seguir llevando, y para poder seguir llevando la iniciativa, que la llevará FACME evidentemente, porque hay que hacer un planteamiento conjunto, tal y como se dice, pues hace falta que ellos se convenzan, que nuestros compañeros estén convencidos de que esto nos interesa. Y el gran argumento que yo utilizo es: no tiene mucho sentido que una persona saque el título de medicina, apruebe no sé qué y hasta la jubilación no tenga que demostrar absolutamente nada. Eso no tiene mucho sentido. Y el otro aspecto es: la sociedad nos va a exigir a través de los políticos que estemos demostrando periódicamente. Entonces yo con eso les querría convencer de que es interesante apuntarlos al carro. No hay miedo a la rectificación. Muy bien, pues solo nos queda dar gracias a los cuatro por haber venido a este debate. A vosotros. Y nos vemos en una nueva edición de los debates de Sanitaria 2000.